Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Dolores y Apegos Podcast. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy guay. Bueno, es el 10º capítulo que empiezas diciendo muy guay, porque Y siempre es muy diciendo guay. exactamente las mismas palabras. Esto es Sí, así. eso es así. Pero hoy es un programa especial, no solo por la persona que viene, sino porque no voy a hacer recomendaciones hoy. O O sea, sea, vamos a ir directos al grano. Por lo menos va a ser una presentación de menos de 9 minutos, exacto, dando vueltas a algo que no os interesa nada a todos los que nos exacto, escucháis. exacto, exacto. ¿Y por qué no vas a hacer recomendación? No, porque yo creo que el invitado que tenemos hoy va, digamos que acaparar toda la cámara. Lo que yo diga hoy no tiene importancia, la recomendación no tiene importancia, pero sí voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que hablamos, con lo que vamos a hablar hoy. Dale. Y ahora es cuando el de sonido se queja porque yo paro y hago paradas. Y esas una cosas. respiración de 3 Sí, horas. Dale, venga. eso es. No, pero es verdad, y el otro día, ahora hablando en serio, que sí te lo comenté, que el otro día estaba, sabes que voy por las cafeterías de Chamberí tratando de encontrar mi wifi, mi cosa, Mm. y escuchaba de lado la conversación de 4 chicas, que además dijeron Jóvenes. su edad, para mí sí, porque hablaban de que tenían unas edades que habían nacido entre el 98 y el 2000. Pues muy jóvenes, Muy evidentemente. jóvenes, 98 y 2000, muy, jovencísimas. muy jóvenes, muy jóvenes. Y la conversación era sobre todos los tratamientos de belleza que se habían hecho, Ujú. incluyendo Sus pinchazos, sus sus cosas. pinchazos, sus operaciones, sus votos, ¿no? Entonces ahí se derivó una conversación de 4 personas que no se conocían mucho, pero que hablaban de eso, ¿no? Ujú. Entonces eso me llevó a pensar que, oye, respeto absoluto a todo eso, no es un debate sobre eso, sino esa lucha permanente que tenemos todos por no envejecer, ¿no? Y que muchas veces, por estar guapos, y por eso, y por no envejecer. Y yo creo que el tema de hoy va de eso, ¿no? De la vejez, de cómo hablar de ella con naturalidad y de cómo entender que pasa y que va a pasar y que nos va a pasar a todos. Sí, que Eh, es algo tan inevitable como la muerte, que es lo que solemos hablar aquí, y que también es un duelo, ¿no? Quiero decir, en sí mismo, el duelo de hacerse viejo. Luego está el duelo de cuando se hacen viejos tus padres o la gente que quieres, que también es un duelaco. Que bueno, de, los duelos de los ciclos vitales, es decir, pasamos ciclos vitales y dejamos de ser cosas. Y el primero lo pasamos cuando somos niños, a los 10 años, que de repente decimos, no, es que yo ya no soy un niño. y Yo ya no ya, creo en algunas cosas de ya niño no y creo en ya ciertas cosas, ya entiendo lo que es la muerte y toda la magnitud, ¿no? la magnitud y que es irreversible, empiezo a entender cosas, ¿no? Por tanto, es algo que lo que estamos tratando toda la vida, ¿no? Bueno, Pero eso es todo lo que tenía que decir hoy. Hasta aquí mi intervención. pues después de un por cierto de 28 horas, Exacto. as usual, vamos a presentar a un Y eso es invitado bellísimo en todos los aspectos de la vida, del que estamos súper contentos de tener aquí, y es Octavi Puyades. ¿Qué tal lo he dicho? súper Me he bien. puesto Muy muy bien, muy nerviosa. bien. Lo has hecho perfectamente. Qué bien, Ah, bienvenido. muchísimas gracias. Sí. Gracias a Gracias. ti, es súper generoso que estés aquí, que te hayas cogido un tren solo para estar aquí con Ujú. nosotros, que hayas venido desde Barcelona No tenía nada mejor que hacer. No hay problema. y que compartas este rato con nosotros Un placer. hablando de lo que hablamos aquí, Ujú. que es pues los duelos, la vida, la muerte, de lo que decía aquí este que acaba de decidir, de tema de la Sí. vejez y de todos esos temas, que a veces es un poco tema chunguer. No, pero es un tema yo creo que es muy bonito de hablar y además es lunes, los que estoy haciendo teatro es mi día libre, con lo cual ninguna opción mejor para hacer en un día como hoy. Pues vamos a hablar así, quiero decir, va a ser una conversación en la que iremos sacando temas. Él ha hablado antes de envejecer. Para Ujú. mí, en esta parte de envejecer, no tanto porque tú estés envejeciendo, porque eso es lo que estamos haciendo Sí. todos, sino para mí es importante que estés aquí hablando en esos términos porque fuiste una persona que durante la pandemia y bueno, para mí fue súper revelador ver tu cuenta, ver cómo compartías esa parte tan íntima Ujú. con tanta generosidad, que era la forma en la que tu padre estaba envejeciendo, Sí. estaba teniendo achaques, pues oye, serios, y lo compartías con todo el mundo con sentido del humor, pero
era guay porque era con sentido del humor, pero con mucha verdad. O sea, sin disimular lo que estaba pasando. Y las muchas veces que tenía problemas, lo compartiste de una forma muy generosa. Y eso es muy guay. ¿Por qué lo hiciste y qué es lo que te motivó a hacerlo? Uf, pues la verdad es que fue una cosa que fue viniendo como rodada, ¿no? O sea, yo creo que los que trabajamos aquí sí de cara al público, actores y demás, pues es importante trabajar también esa otra faceta que son las redes sociales, y entonces yo era más o menos activo en mis redes sociales, pues contando las cosas de mi día a día, porque creo que para poder tener una cierta continuidad en redes, o hablas de ti sin inventarte personajes, o si no es muy cansado y lo acabas dejando. Y entonces, pues bueno, llegó el momento de la pandemia, nos encerraron a todos en casa, y mi día a día era pues estar con mi padre, porque además mi padre en aquel momento tenía 90 años, él estaba cascado de los pulmones, perfecto de la cabeza, pero él no podía estar solo. De hecho, yo vivía con él cuando no estaba de viaje por trabajo y tal. Y a eso se redujo nuestro mundo, y pues nos aburríamos también. Mi padre era un señor que tenía mucho sentido del humor, mucha mala leche, pero mucho sentido del humor. Y se prestó a hacer pues movidas y fotos y contar cosas, tanto en casa como después cuando estábamos en el hospital. Yo creo que a él también le fue muy bien, le dio mucha vida, y después de desavenencias que hay siempre entre padres e hijos, choques de carácter y tal, esa última época juntos, yo creo que nos unió bastante y nos ayudó a limar ciertas asperezas que podían quedar por ahí. ¿Y cuánto fue esa última época? Esa última época fue desde que yo me separé hasta que él falleció, que fueron 8 años casi. Fíjate, 8 años. O Ocho sea, esos años. 8 años tú estabas viviendo con él, Sí, sí, salvo sí, cuando sí. estabas aquí en Madrid o donde fuese Sí, claro, trabajando, claro. O ¿no? sea, yo me separé, se me acabó un trabajo que tenía, me fui a vivir pues con mi padre, porque estaba a 10 minutos a pie de lo que había sido mi casa con mi exmujer y con mis hijos. Y ahí me quedé ya. Primero pues porque me fue saliendo teatro en Barcelona y ya pues no tenía motivo para moverme, y porque mi padre ya tampoco podía quedarse solo. Entonces era muy reacio a tener un cuidador y tal, y mientras pude estuve yo con él, y luego ya cuando me empezó a salir más trabajo en Madrid, pues hubo que poner a alguien que estuviera cuando yo no podía estar físicamente. Que eso Pero sí, fue sí. súper chulo porque lo Sí. compartiste y siempre hablabas como súper bien de él. De hecho, alguna vez cuando has quedado con él también lo has Mm, sacado y era súper bonito verlo sí. también, ¿no? Como esa persona que es tan importante, que al final le estás dejando pues a cargo de la salud y del cuidado de tu padre y como qué bonita relación, ¿no? También. Antes hablamos, viniendo para acá, de las redes sociales y de lo complicadas que pueden ser si se gestiona mal la información que nos dan, pero también te dan la oportunidad de transmitir cosas buenas o cosas reales, ¿no? En este caso. Y yo me lo tomo, yo he sido siempre muy callado en cuanto a lo que me pasa por la cabeza, y sobre todo mis emociones. Y al final el poder encontrar una vía para contar lo que a ti te apetece, o controlar la narrativa, ¿no? Y estar ahí y pues explicar lo que te va pasando casi como un cuento, pero simplemente pues dándole un toque de humor a la realidad, que a veces no es tan de cuento como te gustaría, pues para mí fue catártico y fue muy, muy estimulante. Y ya te digo, pues a mi padre también le hacía mucha gracia poder compartir eso conmigo. Es guay ese Sí. equilibrio, ¿no? Entre lo que es humor y lo que es verdad, que es guay. Yo Y lo creo que, yo creo que conseguiste al, muy fi- bien. yo creo que al final en la vida yo al menos me lo intento tomar todo con humor. O sea, porque hay Sí, cosas que son Es fácil. divertidas, y luego claro. las cosas que no lo son, pues la mejor manera de sobrellevarlas es verles el punto absurdo, o intentar sacarle un poquito de puntita al Claro. asunto. Claro, pero que lo cuentas con mucha naturalidad, pero que no es común. Es Mm, decir, no es común que la gente se muestre en redes desde esa verdad, desde sí, ese hacer humor de uno mismo cuando las ya. cosas no son tan favorables, y que muestra mucho de, digamos, ese control de la narrativa del que tú Sí, hablabas, muestra mucho de tu madurez y de lo que yo creo que se puede aportar ahí fuera, ¿no? yo creo que a veces, sobre todo pasa mucho en redes y tal, que vemos, hay como esa especie de presión por mostrar solo las cosas buenas y Exacto. tal. Y al final, que supongo que vosotros también habéis pasado por esto, con 15 años, con 20, sí que tu punto vital es un poco ese, ¿no? O sea, intentar aparentar ser lo mejor, y vender a los demás la mejor versión de ti mismo. Y con el tiempo vas viendo que al final casi que el arma que nunca te va a fallar
para enfrentarte a la vida es la aceptación de tu vulnerabilidad y el mostrarte tal como eres. O sea, al final no pasa nada si tienes un mal día, si estás pasando una situación compleja, y vas a encontrar pues soporte, ayuda, o al menos va a ser esto liberador para ti poder mostrarlo y decir, bueno, pues me muestro vulnerable porque ahora mismo no estoy bien y no pasa nada. Y no me va a dejar de querer quien me quiere por mí mismo. Y al contrario, se vas a encontrar mucha gente que está en la misma situación, que se va a identificar contigo y pues se crea una especie de lazo que al final Es mucho más auténtico, es ¿no? mucho más auténtico Claro. y sí, es reconfortante. Hombre, No, y esa es la verdadera influencia, ¿no? O sea, a veces nos preguntamos qué puede hacer alguien cuando, en tu caso, quiero decir, eres actor, eres médico, eres muchas cosas, pero Sí. además de eso, también vives con las redes y te expones en las redes Ujú. y influyes en personas, ¿no? En ese pequeño espacio en el que tal, entonces, en ese influenciar, qué guay que tu influencia sea esa, es decir, oye, pues yo te muestro también esa parte Sí, sí, sí. más chunga, ¿no? De la vida o que no está tan, eso, tan vista y que no se expone tanto. Para bien o para mal, el tema de, pues esto, redes sociales y tal, te puede poner en los móviles y en las tabletas De cualquier de todo el sitio. mundo. Dependiendo de lo que el algoritmo diga, te puede ver de repente todo el mundo. Entonces, sí que es cierto que a poco que tengas un mínimo de visibilidad, yo creo que hay una responsabilidad ética, ¿no? A la hora Total. de transmitir cosas que tengan por lo menos unos valores y unos principios más o menos firmes. entonces tú decides, bueno, tomar esa decisión, pasar todo ese acompañamiento, ¿no? Ujú. En ese final, que creo que todo ese acompañamiento, cuando finalmente tu padre fallece, am, ¿cómo te ayuda a ti a traspasar, a pasar lo que viene después, que es el duelo de la ausencia de tu padre? Es Todo esto decir, viene, creo que yo, de bastante más atrás, ¿no? ujú, Todo esto viene, yo creo, del año 2001 fue, que es cuando fallece mi madre, ¿vale? Mi madre falleció con 61 años. Yo tenía 25 años en aquel momento, yo estaba, no, sí, 25, no, 27 tenía, y yo estaba trabajando en Madrid. Entonces, mi madre tuvo un cáncer de pulmón muy agresivo, se trató, pero bueno, desde el diagnóstico hasta su fallecimiento fueron 17 meses. Y mi madre había dejado de trabajar cuando yo nací para cuidarme, teníamos una relación muy estrecha ujú, y yo era un poco de carácter como ella. Y lo que hizo también durante toda nuestra vida, mi padre era esa figura pues más clásica de él iba a trabajar y tal y llegaba a casa, pero mi madre era la que se encargaba de mí y la que azuzaba mi curiosidad, mis ganas de aprender, o sea, era un poco mi alma gemela, o sea, me llevaba mucho mejor con ella que con mi padre. Pero cuando ella enfermó y tal, era la primera pérdida importante que tenía en mi vida. Y después ya cuando falleció, conforme fueron pasando los años, yo siempre he tenido la espinita clavada ahí, ¿no? De que no me supe despedir, de que igual hubiera tenido que estar más tiempo con ella, más por ella, porque además mi padre creo que tampoco lo supo llevar muy bien, tampoco supo aceptar y acompañarla de la forma más idónea posible. Pero es que no sabíamos. Es que pasa, ¿eh? Cuando Sí, te... Quiero decir, aparece el cáncer, tú eres joven, sí, tu sí, padre lo tampoco... niegas y dices, bueno, no, ya mejorará, ya tal, te agarras a cualquier signo de mejoría para pensar, no. O sea, niegas un poco la realidad que es que se está muriendo y lo que le tengas que decir o tengas que hacer, Hazlo tiene que ser porque... ya, tiene que Claro. ser ya. Y yo me quedé con que yo no supe hacerlo. Entonces, pues cuando mi padre, por suerte, era un tío fuerte como un roble, pero estaba cascado de salud y esto, la vida, yo se termina mi matrimonio, me voy a vivir con él y voy viviendo ya pues su lógica decadencia física y ahí hay esa decisión que dices, bueno, pues me tengo que responsabilizar yo, porque no tiene nadie más. Bueno, sí tenía a mi tía, que falleció este mes de marzo, pero que era 2 años mayor que él. O sea, ella no se podía hacer cargo de Claro, mi padre. podrían convivir o podrían tener No, nos momentos de hubieran tal... matado. Pues imagínate, como tú y yo. Sí, un O poquito sea, sí. imagínate, claro. Y entonces, pues eso, simplemente vas aceptando día a día las renuncias y los ajustes que tienes que hacer en tu vida, pues para saber que hay una responsabilidad de la que no puedes huir y que es pues como los hijos y con cualquier situación de cuidar a una persona, que es que todo el resto de tu vida tiene que
que desarrollarse de manera que no descuides ese foco en particular. Claro. Y que es una movida, porque a ti te pilló Ujú, estar cuidando a tu padre y estar acompañando a tu Sí. padre, estar criando a tus hijos Sí. en una edad de niños Sí, y sí, sí. empezar a hacerse más mayorcines. Mm, Y también empezar una relación nueva cuando además empezaste con Ana. O sea, todo eso Sí, junto. sí. Lo más complicado fue la convivencia con mi padre y mis hijos, porque mi padre era una persona, pues eso, bastante chapada a la antigua y de estas personas que reaccionan a lo desconocido y tal desde el enfado y desde la defensa, ¿no? Y entonces, pues, aunque quería con locura a sus nietos, de repente que cada miércoles por la noche y luego cada dos fines de semana y luego 15 días en agosto y 15 días en julio, tener a los niños ahí, tener que hacer pues todas los ajustes en la casa para traer a 2 niños y tal, él no lo llevaba bien, él no lo llevaba bien. Y eran épocas que, claro, a mí, yo creo que también es lo que peor llevaba, porque bueno, cuidar de él y estar por él, pues nos podíamos pelear y ya está. Pero luego que yo no pudiera disfrutar de mis hijos o que tuviera que estar apagando fuegos todo el rato. Claro, Claro, tú porque estás los en el niños se medio de mueven, todo. hacen Claro, ruido. claro, los niños Y tú son les quieres niños. dejar, son Sí, niños. sí, Claro. sí, sí. Lo que decía de las renuncias, pues aceptas cuidar a uno y luego te quedas con la sensación de que pues no he podido estar durante esa época tanto por mis hijos como me hubiera gustado. Pero es que no me podía desdoblar. Con lo cual, pues haces lo que buenamente puedes con los Con lo que recursos tienes. que tienes. Claro. No, es Y, que... sí. y volviendo a lo que decías, cuando falleció, pues se te queda... Yo recuerdo cuando mi madre, mis abuelos, los padres de mi madre vivían al lado de... al piso, en el piso al lado nuestro. Y a los cuidó hasta el final y fallecieron con menos de un mes de diferencia. Y recuerdo que mi madre la había visto llorar 2 o 3 veces en su vida y ya está, era una mujer muy fuerte. Pero yo, cuando se murió mi abuela, que fue la última, llorar desconsolada, pero simplemente de la sensación de vacío, de no saber qué hacer, de haber hecho Sí. rotar toda su vida alrededor de Los unos cuidados. planetas que de repente desaparecen y era que no sé qué hacer ¿Ahora qué con hago, mi no? tiempo. ¿Ahora qué hago? Y un poco me pasó a mí también eso con mi padre. Cuando ya va avanzando los requerimientos y los cuidados, claro, es agotador, aunque tengas a un cuidador. Mi padre 2 meses antes de fallecer se partió el cuello del fémur, falleció de un cáncer de próstata, entonces el cuidador se fue porque mi padre cada media hora había que llevarlo al baño noche y día. Y el cuidador dijo, yo no puedo ir así, ya tuvimos 2 cuidadores, íbamos así, o sea, éramos 3 personas sin dormir y así estuvimos por los 2 últimos meses. Y un poco idealizas incluso de forma egoísta el bueno. El día que ya no esté, todo será días de vino y rosas, ¿no? Y entonces de repente un día se muere y está la tristeza, pero por otro lado está el alivio de decir, pues al final no me he muerto yo, ¿no? Porque hay Y momentos gracias que por dices, mencionarlo, claro, porque ese claro, alivio aparece claro, después de claro. los cuidados, Sí, independientemente, sí, con las sí, personas sí. mayores aparece, pero también cuando hay una enfermedad que requiere muchos cuidados, que te tiene día y noche así, siempre va a haber alivio. Sí, Y sí, eso no sí. es malo. Quiero decir que es importante que la gente lo Porque con escuche, el... que no lo viva con culpa, Claro, ¿no? porque exacto, eso es porque con el alivio va la culpa también. Dices, ay, Sí, me debería sentir mal, sí, me sí, debería sí. sentir peor. Supongo que te pasó esto quizá a ratos Yo también, mira, ¿no? como estuve, ya te digo, o sea, como sí que es verdad que estuve muy presente en todo el proceso, culpa no tuve. No tuve esa Mejor. No sensación. tuve sensación de culpa, Claro, tuve sensación de alivio. claro. Sí, 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 sí. Sin embargo, volviendo atrás, en el proceso con tu madre, Ahí sí, ahí sí sí, tuviste culpa. ahí sí. Pero a la vez fue un aprendizaje muy importante Sí, para de tu padre, como sí, sí, decías, sí, ¿no? sí. O sea, con mi padre intenté no repetir El el patrón. error que creo que cometí con mi madre. Es que eso, a ver, Con tu padre sí lo hablaste. Quiero decir, sí que hablasteis de, bueno, oye, va a pasar esto, o cuando pase quiero dejar hablado todas las cosas, o aunque fuese de manera natural, que saldría seguramente. No así, porque él tampoco lo quería. Y ya te digo, o sea, el no hablar de las emociones y tal es una cosa pues como que no me la he inventado yo, No, que era desde así porque en luego. mi casa era así Y en la y mayoría en de las casa casas. no se habla de sentimientos ni de cosas así. Pero sí que de forma derivada sí que nos dijimos y nos, digamos, nos despedimos en paz y con todo dicho. incluso a través de esos vídeos y de ese juego también que Sí, Hombre, decías, ¿no? claro. También sí, sí, era sí, una sí. forma de deciros Sí, también, sí, sí, es como una oye, conversación paralela exacto, en la que se dice mucho sin verbalizarlo, ¿no?
Es un súper homenaje a ti, a él, a todo. Quiero decir que es una forma eso de ir haciendo un final, de ir escribiendo Sí. un final sin eso, sin a lo mejor hablarlo. Y es otro un recurso que también está muy guay, porque la gente, es verdad, no sabemos hablar. O sea, yo no sé si esto, yo estoy hablando en España, que es donde más gente conozco, pero Ujú. lo que tú dices, esto no te lo has inventado tú. O sea, es que la gente no No hablamos se habla, del que tema, va. no se habla. Ujú. No, a ver, es habitual no hablarlo, es difícil hablar de las emociones y es difícil hablar de la muerte y es Ujú. difícil, bueno, pues manejar este tipo de Sí, conversaciones. sí. Entonces, en este podcast siempre estamos buscando la manera de que las personas que lo oigan, si tienen un minuto de que alguien le dé un consejo, algo que le haga sentirse bien, está bien. Y me encanta la idea de buscar caminos paralelos para llegar a lo mismo, ¿no? Que al Sí. final es, ostras, yo te quiero mostrar que te quiero, Ah, sé que nos estamos despidiendo, tú lo sabes y yo lo sé, que nos ujú. estamos despidiendo, no nos lo estamos diciendo así, pero nos lo estamos diciendo de esta otra manera, ¿no? Y al final es absolutamente, yo creo que es muy Y es importante que además, hacerlo. claro, es que por desgracia, bueno, por desgracia, porque somos así, difícil. Con mi madre sí que hubiera podido hacerlo. O sea, me Claro. sabe peor porque sí que me hubiera... Era de esas personas que además se fue, o sea, generosa hasta el final, ¿no? O sea, se hubiera podido hablar, de algunas cosas sí que hablábamos y tal, pero sí que se fue ella como en paz y más preocupada por los que se iban, ay, por los que se Se quedaban quedaban. que Claro, por ella irse. Pero con mi padre no, y como creo yo con el 90% de las personas, al final es, Total. ante la inmediatez de la muerte, de lo que no se habla es de la muerte. O sea, curioso, ¿eh? claro, claro. O sea, negar la muerte es esconder la táctica del avestruz un poquito. Sí, sí. Total. Sí. Negar su Sí. existencia y su proximidad la anula, ¿no? Y en los libros de duelo siempre aparece esa imagen, ¿no? ¿Sabes cuando el niño pequeño, yo estoy ahí, mi hijo me recibe todos los días con las manos así Sí. y se cree que no le veo y hace así con las manitas luego, y hace tal, ¿no? Pero en el fondo es muy divertido ver cómo los adultos hacemos lo mismo con la Sí. muerte, ¿no? O sea, la muerte está ahí, queramos o no, la vejez está ahí, pero nosotros estamos así, a ver Bueno, si no nos A ve ver si y no no me nos ve. pilla. hacemos esto con la muerte y con todo. O sea, Sí, al cierto. final creo que sí, sí, sí. Sí, Sí, nos con la cuesta vejez, afrontarlo. ¿no? Quiero decir, Claro, bueno, claro, de ahí la con un montón conversación que de cosas. decías. De Sí, ahí sí. también eso que decía antes de aceptar la imperfección y la vulnerabilidad y la falibilidad de uno mismo, ¿no? Al final sí, quitarte ese velo y reconocer que la cagarás, que pasarán cosas malas y que ahí estarán y que, bueno, van a pasar igual, pero al menos no estás solo. Claro, Claro. claro. Aquí saltamos de temas a veces. Es Sí, que claro, salta, salta. salto. A ver, claro, tú para nosotros eres un tío muy conocido. O sea, Ujú, muy, te hemos visto mucho. Digo, para nosotros generacionalmente, Para mí somos del mismo año. generacionalmente, Para para, ti, para mí más, para porque ti yo era más. como Bueno, por muy... supuesto, para mi Para hermana mí siempre más, es todo siempre todo más. más No ahí. cabe, ya lo sabía que era Porque todo más más. joven tú ya Por eras Vamos más a supuesto. ver, ya de Sí, tú cuando él estaba en la correcto. serie de clase, que sois del mismo año, Claro, tú ya cuando él estabas a estaba en la otras serie de clase, cosas. tú no veías al salir de clase, pero yo salía del instituto y yo me ponía, o sea, era lo más importante del día ver al salir de clase, ¿lo entiendes? Correcto, correcto. Hombre, por favor, es que Ahí me tienes acuerdo de razón, las sí. tramas. Sí, sí, Por eso, para mí, es una persona que ha estado toda la vida en la tele. Ajá. correcto. Vale. Entonces siempre cuando hablo con alguien del mundo de la actuación y claro, has hecho muchos personajes en tu vida, en cine, en teatro, en televisión, has trabajado un montón, pero quería preguntarte cómo se lleva desde la perspectiva de actor, y de nuevo vuelvo al ir envejeciendo y el cambio de papeles que te pueden ir Sí. ofreciendo a lo largo de tu vida. Ajá. Eres el adolescente guay en un momento dado, luego, pero de repente ya no te llaman de adolescente, ya te Ya. llaman de, ahora ya voy a ser el médico maduro. Me preocuparía, ¿eh? Que me llamaran de Ya, imagina, ya, Estaría mal la cosa. pero a lo mejor cuando todavía tenías a lo Sí. mejor una edad dicen, hostia, Octavi, ya, pero ahora le vamos a llamar de médico, que ya me cuadra el Ya, médico. ya, ya, O ya. ya, ¿esto lo piensas? Es decir, ¿esto Hombre, sucede en la claro, vida de claro, actor? claro. ¿Cómo Esto vives sucede esto? porque, primero porque la vida de actor, la vida de cualquiera que se dedique a una profesión artística, ya la incertidumbre se da por hecho la no continuidad es un trabajo muy inconstante. Claro. Y entonces, cuando parece que encajas en un nicho y que estás trabajando esto, de repente pasan los años y dejas de encajar en ese nicho. Pasa mucho con las mujeres, por desgracia, Yo creo muchísimo que más pasa Ya. con las muchísimo más actrices. con las actrices, vamos.
es esa cosa que hasta cierto punto tiene su lógica de ¿qué vende más? ¿Caras jóvenes, caras bellas? Sí, es posible, pero también hay una voluntad de crear y de escuchar y de vender historias Con gente más con mayor, gente ¿no? más mayor, que yo creo que evidentemente hay un público. Pero tú como actor, pues eso, vas pasando por esas etapas. Y sí que es cierto que la belleza física pues se va diluyendo con el tiempo y te dejan de llamar para ciertos papeles. Oye, lo digo de ti que estás increíble, pero digo que esas etapas, supongo que entre unas y Sí, otras sí, sí. dirás, Pasa hostia. un poco de todo, ¿eh? Porque a Sí, veces es como, pues para centro médico, que trabajé ahí con Joe, sí, sí. que me llamaron y me llamaron, dije, no, hostia, tío, no sé quién me llamó, es que ahora no me acuerdo, pero me dijo, es que no te voy a llamar porque me conocía de la época del salir de clase y dijo, no, no, Octavi es muy joven, tal, y se lo dijo a otra persona y le dijo, pero tío, pero si al salir de clase hace 20 años. Y 120 el otro años, era, claro. claro, me conocía de ahí, era como, hostia, claro, es verdad que han pasado 20 años. Que ya no es Claro, lo en tu mismo. cabeza no. Claro, claro. Y después al revés, o sea, algunas veces me llaman, ahora estoy haciendo una cosita también en una peli y tal, y es como, vale, yo creo que igual hubieras necesitado a alguien un poco más joven, pero también tienes, o sea, cuando conoces a alguien te quedas con la Sí. imagen de esa persona y Sí, ya Te es encaja ahí y ya no lo exactamente, es puedes. como un chicle, ¿no? Que se estira pero que nunca se mueve de ese momento en concreto en que lo conociste. claro. Mm. Pero también es muy liberador. La aceptación, otra Es que vez. tiene que ver con lo que hablábamos. Sí. Yo, o sea, claro, no trabajo en el mundo del espectáculo, pero como mujer es verdad que a mí lo de envejecer, o sea, yo he tenido una crisis de los 40 tochísima, Ujú. tochísima. O sea, lo he pasado fatal porque además fui madre de mi segundo hijo a punto de cumplir 40, Ajá. con 39, o sea, bueno, 3 días antes de cumplir 40, y, o sea, me vino como, ¡fua! Me arrasaron. Ujú. Y es en plan, claro, dejo de ser, no sé, la mujer que yo recordaba, ¿no? O sea, es como que se Ya. descoordina tu cuerpo y tu edad con quien tú piensas que eres. Es una Ujú. movida, por lo menos para mí, ¿no? El Ya. envejecer. Y para mí sí que ha sido un duelazo, independientemente de que no lo relacione con cosas de trabajo como puede ser tu caso. Ujú. Sí, pero es que en el mundo de la actuación que puede ser muy obvio, ¿no? Y muy evidente, te lo ponen en la cara. Es que Sí, ya sí. no te llamo para esto, Sí, porque sí, ya no me claro. cuadras para esto. Sí, Y ahora no, me no, cuadras ya. para esto, y que supongo que a veces la Pero conversación es, una- será pero así es de una cosa cruda. que es lo que digo como liberador, ¿no? No, Porque al final el protagonista, la protagonista siempre es el que tiene, pues lo vemos en las series de plataformas y tal, que cada vez creo yo que son como más jóvenes, a lo Sí, mejor, pero 25, 30, 35. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, a no ser que sean proyectos muy concretos, ya no tienes la edad de ser un protagonista. Y supongo que habrá gente que se lo tome de una forma, gente de otra. Para mí lo que decía es liberador no tener que gustarle a nadie más que a quien quiero gustarle. Por suerte tengo trabajo y voy trabajando y que sé que no iré a Hollywood, pues seguramente. Pero eso que cuando tienes 25 años tienes esa pulsión de ser el mejor en lo que haces, ahora ya no la tengo y vivo mucho mejor. ¿sabes qué pasa? Que tú has, o sea, y no te lo digo porque estés aquí, te lo diría fuera igual, y bueno, ya hemos hablado, es que tú has madurado muy bien, tío. Muchas Porque eso gracias. que te pasa a ti le Ajá. pasa a poca gente. Es decir, que tú has de alguna manera elegido pensar que eso es liberador, Ujú, ujú. cuando seguramente el 90% de la gente te hubiera dicho, es que es una putada, que no me llamen. O sea, Ya. se hubiera puesto en modo lucha, ¿no? No Ajá. es justo que no me lleven para un protagonista, Ya. porque la sociedad está así que solo quiere a jóvenes, ¿sabes? Podrías tener una narrativa pero y un relato. objetivamente Y, lo es. sí, pero Mm. objetivamente puede serlo. Digo que me gusta su discurso de transformar Tú eso te has picado en conmigo. un relato muy, muy positivo y muy... No pasa nada, es que estoy Es, liberado de es que eso. al final, Claro. al final, en última instancia, o sea, y esto igual queda un poco feo, no feo de decirlo ni nada, pero para mí actuar, o sea, me gusta mucho y es mi trabajo, pero no es el puntal de mi vida. Claro. O sea, mi trabajo nunca ha sido lo más importante de mi vida. Claro, O esto sea, es muy mi importante. trabajo tiene que ser algo que me guste, que me motive y hacerlo lo mejor posible. Pero a mí las cosas que me gustan, a mí me gusta estar con la gente que me gusta estar, me fascina leer, me fascina ver según qué cine y tal. Y esas son cosas
que hasta que me quede cegato perdido por tener 100 años, no me van a quitar. Entonces, si hombre, me fastidiaría no tener trabajo para seguir viviendo de esto y tener que ponerme a trabajar de otra cosa. Pero me pondría a trabajar de Te otra cosa. O pondrías a sea, claro. al final, las cosas que me apasionan en mi vida no, no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es mi trabajo y es hacerlo lo mejor posible y tal, pero nunca me va a quitar el sueño. Claro. Claro. Eso. Y ya por curiosidad, ¿eres médico? ¿Has Sí. ejercido como médico No he alguna vez? ejercido, no he ejercido. Terminé la carrera, hice el examen MIR, entre el examen MIR y elegir la plaza, me salió el casting para la primera serie, me cogieron, empecé a rodar y ya está. O sea, tenía plaza, me saqué la plaza que quería, Qué pero ya no fuerte, me ¿eh? incorporé. Sí, ¿Te has arrepentido alguna vez? no. No me he Oye, arrepentido. Yo soy muy curioso. Sí que siento curiosidad por cómo hubiera sido mi vida, ¿no? Así, pero no me he arrepentido, para nada. ¿y hay alguna otra cosa que quieras hacer? Si, por ejemplo, mañana no eres actor más, porque te cansas. Yo de cosas de hacer, hombre, Hombre, pues cosas de hacer con las que puedas ganar la vida, porque si no leerías o harías últimamente, es que todavía no, que paguen, tampoco se quiero puede decir. contar mucho, entonces sí he estado dirigiendo algunas cosillas y la verdad es que es muy enriquecedor y creo que es un paso más. Ok. Que creo que también es un poco por lo que te decía, lo de ser actor no es o sea, no me quita el sueño que ya no me llamen para ciertos papeles Claro, mientras me claro, es sigan que llamando para otros papeles. claro, eso es Porque al clave. final tiene la importancia que tiene ser actor, o sea, si no eres tú será otro y las historias se van a seguir contando. Y yo disfruto más consumiendo historias que contándolas casi. O sea, a mí Claro. mientras no me quiten mis libros, mis películas y estas cosas, yo ya estoy contento y feliz. Oye, y ya Y que has dicho... Sigue. no, no, y lo de esto, de más cosas que me gustaría hacer, no lo sé. Seguramente no lo sabes porque ya las haces, de alguna manera. Seguramente, sí, 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 sí. porque ya las haces y ya las No, disfrutas. hago mucho, por ejemplo, llevo los últimos 3 o 4 años haciendo muchos audiolibros y me gusta mucho. Y claro, por ejemplo, voy a las oficinas de Penguin Random House ahí en Barcelona, a hacer audiolibros ahí y veo al técnico que está conmigo y hostias, es que aquí hay mucha gente que le están pagando por leer. Y digo, Es que es el esto es plan de mi este vida, es o el sea, me plan. muero. Sí, Es sí, que sí, qué sí, guay, sí. ¿eh? Para mí sería, Para claro, mí y luego hacer sería... cosas relacionadas Sí. con esos libros, pero que el punto de partida sea eso, toma, léete esto, analiza. A mí eso sería feliz. Buah, es que sería muy guay. Es verdad Sería que a muy mí guay. cuando una cosa es por obligación, igual te dejaría de molar a lo mejor, porque ya tienes que Bueno, leerte... es que, Igual sí, al final sí, las mira, personas somos así. no, yo vuelvo a lo que hemos hablado y creo que ha salido el tema de aceptación muchas veces, ¿no? Ujú, Aceptación de la vejez, aceptación de que, bueno, soy actor, pero, bueno, somos lo que somos. ujú. Eh, y vuelvo ahí porque la clave no es lo que hagas, creo, sino desde dónde lo haces, Sí, ¿no? Por eso me interesa tanto todo el discurso que haces, ¿no? Decir, bueno, pues si hago esto está bien, pero a lo mejor si hago esto otro, también no deseo imperiosamente hacer esto otro, porque eso no te va a hacer sentir bien en sí, sí sí, sí. mismo. Es desde dónde lo Yo haces, ¿no? admiro mucho a la gente, o sea, hay gente con mucho talento y muchísima dedicación en todo. Y yo admiro muchísimo cuando veo yo que sea el Mondo Duplantis saltar 6:30 con la pértiga, Maravilloso. lo admiro muchísimo. Pero en la vida estaría dispuesto a hacer las renuncias que este tío ha tenido que hacer Has para visto ese ser lo que... reportaje, ¿no? De Mundo No, Duplantis. no lo he visto, no Yo lo he lo he visto. visto, yo he visto a ese chico. Ese chico es una historia súper curiosa porque es un tío excepcional, pero lo que hace, que es salto de pértiga, es una disciplina individual. Ujú. Entonces, a él se le daba, por lo que sea, se le daba bien. Y toda su vida él solo, con la pértiga Ya, y ya, su ya. padre ahí. Iba a los entrenamientos, iba a cualquier esto y solo hacía el pértiga. Ganaba siempre, hacía un salto y ganaba y se quedaba el sentadito solito. Ay, mi Ostras. Y con niño. 8 o 10 años. Y claro, ves el resultado final del 6:30 y dices, esto es maravilloso. Pero el recorrido hasta ahí, Claro. ese Sí, chico no se sí, sí. relacionaba con nadie. Solo Sí, tenía sí, un sí. momento de gloria que es que hacían, como es Estados Unidos, un campeonato de esos los saltadores de pértiga de todo Estados Unidos, y era Ostras. su momento de gloria. Ajá. Veías un pabellón entero de gente saltando pértiga, mogollón de peña, pum, 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 y él era el rey ese día. Claro, claro. Era un día al año que él era el rey.
El resto del tiempo Solito. era, La vida de era soledad. una... ¿Cómo habéis dicho que se llama? Es que nunca había oído hablar de esta persona y os entiendo. Es Matt Duplantis, Mondo Duplantis. Sí, es medio sueco, medio Es americano en ¿no? realidad, lo que pasa es que la madre era sueca y decidió que Competía por competía Suecia, por ¿no? Suecia, Sí. pero es americano. Sí, es sí, sí. americano. ¿Me dejas hablar? Sí, sí, tira. Porque es que es increíble. Dale, vale. Vale. Joder. Te iba a preguntar, porque has dicho que se me ha quedado aquí atascado, lo de los libros y las películas, es decir, te Ajá. encantaría, ¿no? Poder tener ese tiempo, dedicar ese tiempo a la lectura, tal, que hemos hablado. Ajá. Si tú, lo digo porque aquí la gente que nos está escuchando está jodida. Ujú, ujú. Muchas veces es gente que está en duelo, está en un momento Sí. tal. Recomienda un libro y una película para una persona en duelo. Una persona en duelo porque por la orfandad, por ejemplo, que es un tema, ¿no? El no tengo a mis padres. eh, piénsalo si quieres y Recomendar un libro para el duelo. sí, Madre que te mía. reconforte o que describa bien. No, no No tiene tiene que por qué ser un ser libro algo de... que sea ningún tratado de duelo. Puede ser, dice, no, no, mira, yo es que vi esta serie que me gustó mucho Y justo la vi cuando se acaba de... Hombre, una serie que me parece maravillosa para el duelo es A 2 metros bajo tierra. Es la mejor de todos los tiempos. Sí, sí. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Es una gran serie, me encanta. Es una gran Sí, serie. Además Y ha también envejecido guay, ¿eh? ha envejecido muy guay, Sí, muy yo la he guay. visto hace poco. Y además también te da un punto que creo que evidentemente todos nos tomamos muy en serio nosotros mismos, porque al final es nuestra vida y es lo único que tenemos. Pero te da esta especie como de perspectiva de que al final eres una parte más de un todo, ¿sabes? Y que quizás la vida, la existencia, todo es más relativo de lo que queremos pensar, ¿no? Y que Mm. al final tú te irás y el mundo seguirá adelante. Tienes toda Y la tú has razón. tenido tu tiempo, has estado ahí, lo has disfrutado, has dejado más o menos marca en la gente que has tenido alrededor y todo seguirá sin ti. Sí. Al final, y hay tantas muertes tan absurdas, claro, empieza cada capítulo así y tal, que al final dices, es que tiene un punto hasta Cómico, Cómico, sí, ¿no? aligera Claro, un sí, montón sí, el sí, tema. sí, sí, o sea, el final es otra parte más de todo el proceso. Y mola un montón para el duelo porque como que es verdad eso, que te recuerda que es una constante, que bueno, que no, Ujú. como el duelo es esa cosa tan muchas veces que sientes como tan solitaria, ¿no? Que es Sí. una experiencia que al final dices, joder, por ejemplo, en tu caso, pues oye, cuando ha muerto tu padre habrás sentido un montón de cosas, pues lo que decías, entre, bueno, la satisfacción de haberlo acompañado, la tristeza, lógicamente, el echar de menos, también el alivio porque ha sido muy duro, Ujú. pero son cosas que al final las puedes verbalizar y compartir, pues seguro con tu pareja, con amigos, con todo el mundo, pero que el sentimiento lo tienes tú. Sí. Entonces, a veces es un sentimiento como de mucha soledad, ¿no? Sí, de mucha soledad. El de Ajá. duelo. Entonces, pues eso, el refugiarte en una serie que además pues te hace darte cuenta que eso, que no somos tan importantes. Quiero Sí. decir que lo somos, entendedme, sí, pero bueno, que ya Ujú. está, Que se va a todas las vidas acabar. pasan y se va a acabar. Sí, Sí. de hecho la serie termina, para mí es A ver demoledor. si Sí. jodes el final a quien la quiera Al ver. final es- Bueno, no, no, pues no, no, desde no. hace 20 años, con todo el cariño que se jodan, ¿sabes? Si no lo han visto ya. O sea, hacer un spoiler de... No, De hombre, pero hay Ben-Hur. mucha. Pero no, no, es de Ben-Hur. ¿Cómo termina Ben-Hur? yo la vi hace. Voilà, 3 añitos o algo, solo esto, ¿eh? Sí, no, yo la Porque era vi- larga, era antigua y Sí, en la pandemia lo que hice fue esto. Estas series tocho, sí, Breaking Bad, sí, Los sí. Soprano, The Wire, Sí, 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 que las que- El ala oeste de la Casa Blanca, todas estas me las vi en la pandemia. Sí. Y Sí, A 2 metros bajo tierra también. sí, pues el final de la serie tiene algo muy significativo. O sea, quiero decir, no termina, es que van poniendo de manera gráfica, hay algo muy gráfico en la serie que es que te dice, primero cuando empieza el capítulo, que muere una persona siempre y va desde aquí hasta aquí, pero es que en el final te pone la muerte de absolutamente todas las personas que han participado Ujú, ujú. en eso. Y entonces, claro, ves esa niña que cómo evoluciona y se la ve de vieja y cómo se muere de Sí, lo que sí, sea. sí. Al otro que Ahí. le meten un tiro, al otro que no sé cuál. Entonces dices, ostras, inmediatamente eso te lleva a una reflexión. Ujú. Y es, a mí también me va a pasar. Total. Sí. Inmediatamente te lleva a eso. Y eso es esa es la labor de esa serie en realidad, ¿no? Ujú. Y es muy guay. A mí me gustó mucho. Y creo Jo, que pues ahora que envejeció estáis bien. diciendo eso, me acabo de terminar un libro que se desarrolla en 20 años, que es una historia real, que es cortito y son unas cartas entre una autora que se llama Helen,
lo voy a tener que buscar en el móvil, ¿vale? Ujú. Porque es que además Es que, no me acuerdo el título del libro tampoco. Entonces, no, los datos siempre precisos tuyos es de una autora que escribió un libro. Sí. pero os lo Ahora voy a dejar lo de que lo podemos busque un ¿Lo segundo. lees en físico o lo lees en ebook? son Lo leo datos en físico. son datos Que soy un precisos siempre es- para que os guíe mi Lo voy a decir hermana. un segundo, de verdad, ¿eh? Pero es que la cosa es que recorre una historia de 20 años de una comunicación por carta entre una escritora en Nueva York Ujú. y una librería en Londres. Y mantienen una correspondencia, pues esto es, empieza en los años 50 y acaba en el 69, o empieza, sí, a finales de los 40, y cómo esa correspondencia desde Inglaterra le van mandando libros a Nueva York a esta mujer que era dramaturga en verdad y tal. Y entonces es la historia más bella jamás contada en la que, claro, todos los personajes reales van muriendo Ajá. y ella, que fue una dramaturga que vivió en la inmundicia siempre, porque vivió, pues oye, Sí. las cosas le fueron mal, porque era también escribía guiones para televisión y tal, con este libro, en su vejez, que eran cartas que se había escrito reales con esa librería, lo petó, se hizo una Ahí película, va. se hizo una serie y tal. Y es una maravilla y vas viendo cómo mueren en la vida real toda esa gente, pero también te hace darte cuenta de eso, que somos personajes Ya. que van pasando por la vida y es una belleza. Y leedlo, que os va a encantar. Ahora os Ay, digo cómo mira, se llama. yo ahora pensando lo del libro, yo he leído mucho, mucho de todo y tal, pero el género que me apasiona es la ciencia ficción Ok. y ya es eso, ya lo he aceptado y es como, bueno, leo ciencia ficción prácticamente sin salirme de aquí. Pero este es de un autor clásico de ciencia ficción, que es Robert Silverberg, y es un libro que se llama Muero por dentro. Y es Ujú. Ok. ciencia ficción, pero ahí no hay nada de tecnología ni nada. Es un hombre de unos 40 años o algo así, que es telépata, Mm. y que siempre ha sido como su maldición, o sea, el saber lo que todo el mundo piensa en todo momento. La sociedad y las relaciones interpersonales Ok. se crean ya no solo por lo que nos decimos, sino por lo que nos callamos. Y él escucha todo lo que piensa todo el mundo todo el tiempo. Entonces le ha convertido en un misántropo, completamente. Y a sus 40 y pico años empieza a perder ese poder. Y es como su gran maldición la está perdiendo, pero también es lo que siempre la ha definido. Y tiene Ya. que aprender a ser otra persona, Claro, sin lo que siempre... Y eso es un duelo. Qué Es el bueno, duelo ¿cómo por has el que dicho que pasa. se llama? Muero por dentro. claro. Qué bueno. Ajá. Es un duelo porque al final cada duelo lo vivimos porque queremos perder Sí, sí. algo que nosotros hablamos mucho aquí del ego y de esas cosas, ¿no? Y que es eso que nos creemos que somos, ¿no? Y con lo que nos identificamos, ¿no? Pues Ujú. hablamos, soy el cuidador de mi madre, ya no soy el cuidador de mi madre, ¿qué soy? Cada vez que nos tenemos que redefinir y que se nos cae la Ya. estructura, tenemos que montar otra estructura, porque si no, no sabemos vivir Ya, ya. sin esa estructura, ¿no? Pues a este le pasaba igual, ¿no? Pero Ujú. es guay que eso tiene mucho que ver con lo que él decía, que cuanto más en bragas vas, más natural eres y más Sí, te has liberado de todo y menos identificado estás, pues más bien estás. sí, sí, sí. Yo te iba a hacer, volviendo a ti, Ujú. lo hemos comentado antes un poco por encima, pero es sobre la palabra orfandad. Sí. Claro, tú has hablado de tu madre, tú has hablado de tu padre y tú estás ahí ahora, Ajá. un tío joven, un tío tal, pero dices, ¿cómo vives desde ahí, ¿no? Y cómo lo vives sin esas referencias, ¿no? Sí, ese es un momento, claro, cuando fallece mi padre y ahora el siguiente en el disparadero soy yo. Y hay una sensación de vértigo, hay una sensación de esto de que una red ficticia o no, a mis pies ha desaparecido. Mm. Yo con mi padre discutía mucho y él era una persona, como he dicho antes, muy, muy chapada a la antigua, entonces de lo que me decía yo no le hacía caso, pero simplemente porque él vivía en un mundo que ya no existía. Ya, Y además se permitía darme consejos sobre un mundo del que tampoco conocía nada. Entonces, pero casi que el llevarle la contraria a mi padre respecto a lo que decía también definía y también me posicionaba a mí respecto a todo lo que hacía. Y al dejar de tener esto, es como, hostia, yo no tengo nadie a quien echarle la culpa, nadie que me diga lo que tenga que hacer, aunque luego no le haga caso. Y es una sensación de vacío, sí, sí, de asomarte a la ventana y estar ahí al borde del precipicio. Es complicado, es complicado. Se me ha pasado bastante, pero al principio es claro, complicado, porque hay también una sensación de responsabilidad. claro. Claro. Ujú, de que ahora eres tú ya el único responsable de tu vida.
Claro, y ahí a lo mejor tu mirada ya se va hacia tus hijos ahora, ¿no? Decir, bueno, sois yo su referente, tengo que estar aquí y tengo que durar. Yo es que hago muchas cuentas con Sí, mis hijos, ¿eh? sí, sí, pero también notas esto que viví yo también con mi padre. Notas también eh, el egoísmo que nace cuando eres consciente de de tu finiquitud. Sí, sí. Hasta que no te quedas huérfano, hay una sensación, y más creo en el mundo en el que vivimos, en el que la gran mayoría de la gente, pues, hay una sensación interna casi de que no te vas a morir nunca, ¿no? O sea, realmente Ya no es ves, como las eras preantibióticos que tenías 7 hermanos, se te morían 4. O sea, la muerte es algo muy poco presente respecto a otras épocas. ya. Claro, porque la gente se muere Claro, menos, claro. Hay principalmente. una percepción de inmortalidad que desaparece completamente cuando te quedas huérfano. Y sí que hay eso de, tengo a mis hijos, pero bueno, mis hijos ya los tenías, el que se ha ido es mi padre, pero estoy yo. Y la tendencia un poco es decir, hostias, ahora me tengo que proteger yo. Ahora hay una tendencia hacia el egoísmo de decir, vamos a retrasar este último paso todo lo posible porque no me quiero morir. Sí, Claro, voy sí, a sí. comer todo el día algas y comer súper sano, hacer deporte y estar No, ahí pero bien. sí, sí, pero un poquito eso sí que lo tiene. Además, también que la biología también ayuda, ¿no? Que Claro. las resacas cada vez son más Bueno, eso es la muerte salvajes. total. Que No un te día queda no otra. duermes 5 horas y estás para arrastre y dices, no dejo de recibir señales de que De que esto está envejeciendo, este exactamente, cuerpo. claro. Y luego Total. hasta hacer mucho deporte y tal, pero hay cosas que no puedes controlar. Bueno, pues ya toca ponerse lentes progresivas y toda la pesca. Eso es así. Me resisto a eso, me resisto a las progresivas. Me ¿Puedo preguntar resisto. algo? Sí, sí, por ¿O supuesto. tienes algo ahí? No, no tengo cosas, pero sí. Es que voy a hacer otro cambio de esos que... Venga, tira. Ajá. Dale, voy a preguntarte algo que preguntamos aquí y creo que ya sé por dónde vas tú, pero vamos a ver. Aquí preguntamos mucho sobre qué crees tú sobre lo que pasa después de la muerte. ¿Qué Ajá. pasa? ¿Nos morimos? Yo, ¿Hay algo? ¿Tú crees en algo? yo creo que no. Yo creo que no hay nada. Ole, tener a alguien de este rollo, Yo hombre, creo que por no hay fin. nada. Yo creo que nada. Yo respeto mucho lo que crea y la fe que pueda tener cualquiera, mientras que las creencias de los demás no impongan a mí. Pero yo no creo que exista un Dios, no creo que exista un más allá, no creo que no hay nada. Creo que bastante maravilloso es lo que tenemos Wow, y lo y que tanto. podemos hacer en vida como para que tener que pensar en que hay algo más. Si hay algo más allá, que alguien lo demuestre, pero creo que además es que no es necesario. Es que es guay, me gusta ver eso Ujú, también, ujú. porque, o sea, me gusta ver un ejemplo de alguien que ha transitado pérdidas chungas, es decir, oye, Ujú, ujú, tu madre se murió siendo tú un chaval, luego se ha muerto tu padre, o sea, quiero decir que no ha sido tampoco tan fácil ujú, la cosa, y has vivido duelos bien, con sus más, con sus menos, como cualquier persona, sin necesidad de tener una fe. ujú, ujú. Y no te ha hecho falta sostenerte en nada No, más que no, en no, no. apreciar la propia vida en sí Sí, sí, misma, sí, que sí. Creo que ya es suficiente. No Pero, de nuevo, yo creo que es súper importante lo que dice Octavi, porque no iba a ser lo que digo yo, claro. Súper importante. sí, pero lo que dice él es súper importante porque yo creo que la clave, bajo mi punto de vista, es que además da un poco igual. Sí, es verdad, sí, Es claro. decir, tu manera de afrontarlo desde esto es suficientemente maravilloso, voy a vivir este presente, Sí. voy a estar aquí a tope, Sí, sí, de sí, un valor sí. incalculable. Es decir, a veces el creer en cosas que pasan después de la vida no quiere decir que no vivas el presente para irte a ese Claro, después claro, claro. de la vida, ¿no? Pero que tal y como lo has planteado me parece muy chulo, ¿no? Es decir, estoy aquí, esto es lo que toca y es exactamente desde donde hay que estar, desde la presencia más absoluta Y y además, desde el sí, sí. disfrutar esto, Y ¿no? además es que incluso ya yéndome, por ejemplo, a la fe cristiana, o sea, me parecería aterrador que hubiera una vida eterna. O sea, por favor, esto tiene que terminar en algún momento. O sea, no puede ser tanto arriba como abajo. O sea, es que la gente que cree incluso plantearse estar luego en el cielo por toda la eternidad, es que la eternidad es la eternidad, ¿eh? Sí, sí. Es que el que no haya un... Ojo, Que con no los haya un- mismos vínculos con todos tus claro, seres claro, que no queridos. haya un final es una maldición en sí misma, para Claro. todo.
No, Creo, yo- sería terrible. sí, el yo ejercicio de entiendo presencia que- me parece, o sea, tal y como lo Mm, planteas, al margen de que lo que yo pueda pensar o no, me parece maravilloso, porque mm, llevarnos al presente es justamente lo que no hacemos nunca, sí. ¿no? El estar aquí, valorar, realmente estar, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, que la eternidad, digo yo, o sea, que si a mí me prometen una eternidad como es esta vida, o sea, paso, me bajo. No, 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 no. no, sí, pero digo, Todo tiene que tener un principio y un final, creo yo. yo entiendo que la Ahí eternidad... sale tu mente científica de Claro, médico. claro, Sale el claro. médico ahí, pues Sí, Y claro. sí, sigues sí, ahí. sí. Me parece Sí, además maravilloso. es que Bueno, el ciclo de la vida es el que es eso, ¿no? Todo tiene un principio y un Ujú. final. La No hay vida, más, o sea, no hay la más. Tierra es esto. Y tenemos Sí, que sí, aceptar sí, La sí. eso naturaleza y ya es está. eso, Y es y lo es que lo que sabemos somos. hoy y ya Tal está. cual. Es perfecto. Es Claro. perfecto. Otra cosa que preguntamos mucho aquí, Marta lo pregunta para terminar, pero yo lo te pregunto cuando Sobre quiero, todo porque tú no terminarías nunca. es que ya has dicho mucho y de verdad que has dicho mucho que diría profesionales de esto, ¿eh? Y no te lo digo con Ujú, todo el cariño. Has hablado de cosas súper importantes y creo que sin querer hacerlo, como tú eres, así, diciéndolo sin más, pero creo que has dicho cosas súper importantes. Pero te vuelvo a decir, ¿qué le dirías a una persona que está ahora mismo pasando por un duelo, que está en ese momento en el que acaba de fallecer alguien importante en su vida? no. O no incluso más bien enfrentándose a los cuidados de su... Bueno, ¿por qué no preguntas tú eso luego? Bueno, Lo de joder, los vale, cuidados. vale. ¿Vale? A un duelo, ¿qué le dirías? ¿Qué tres cosas le podrías decir? O una o ninguna. Dirías, bueno, mira, no sé. Lo único que le diría a una persona cercana es que si me necesitas aquí me tienes. Aquí Exacto. estoy y Y que no eso estás es, solo. Y ya está. y eso es Que no Y hay que nada cada maravilloso. más, cual tiene que además. vivir su proceso, porque cada uno vive el duelo como lo vive. Evidentemente hay que estar pendiente de que no se convierta en algo tóxico y autodestructivo, ¿no? Que se puede convertir en eso. Sí. Hombre, y tanto. Pero aparte de eso, respetar los tiempos y los procesos de todo el mundo y sobre todo que sepa que no está solo y que puede contar con la gente que le quiere. Que eso no lo pierda de vista. Eso es maravilloso. Ujú. Sí, es maravilloso. Es maravilloso porque de eso va. A veces creemos que tenemos que responder, que dar soluciones, que Sí, decir sí, sí, muchas Que sí. decir mogollón de algo cosas. y justo es Y es eso. que no, a veces no hay Ujú, nada ujú. que decir. Tienes que estar y Sí, eso es a sí. lo que nos Estar dedicamos. ya, sí, eso. Que venga si lo necesita. Ya está. Claro. Sin embargo, a lo mejor si hay algo que puedes decir desde tu propia experiencia, obviamente, Ujú. y es alguien que ahora mismo esté en un momento de esos de saturación, cuidando Cuidando a a... alguien, ya. Sí, Que no se lo intente comer todo solo también, que esto es importante, esto es muy importante. Que se lo intente tomar un poco con humor, porque al final con humor todas las situaciones difíciles se hacen más llevaderas. Eh, que sea consciente de que no va a poder con todo y que va a necesitar ayuda y que a veces va a meter la pata. hombre, has dicho A mucho, lo ¿eh? mejor, a lo Ah. mejor no culpabilizarse demasiado tampoco, Claro, ¿no? Si claro. se Sí, enfada, y una cosa muy importante, que nunca se descuide a sí mismo. claro. Que nunca se descuide a sí mismo, porque al final yo, por ejemplo, siempre he sido a hacer deporte y tal, y las épocas en las que peor estaba o sea, más tenía que estar por mi padre y tal, eran las épocas en las que fuera media hora o una hora solo al día, aunque tuviera que quitársela a dormir, ir a entrenar, ir a hacer ejercicio físico, o sea, que siempre hace falta un núcleo, una parcela para ti, que eso no se puede diluir nunca. Siempre Claro. tiene que estar, porque al final vas a reconstruir tu vida a partir de ahí, y si tú te has perdido, no sabrás por dónde empezar. Jo, qué importante eso. Si tuviese yo que parar para hacer ejercicio alguna vez, ¿eh? O sea, por favor, qué maravilla sería. Os envidio Ah. tanto. Jamás. Jamás ha No, pasado. pero eso, Pero tú o tienes lo tu lo que sea, parcela, cada ¿no? cual que Tú tenga tienes Hombre, su pero yo ancla. tengo mogollón de Claro, parcelas, pero que claro. también las tenéis los demás. Quiero decir que mis Sí, parcelas sí, son sí. leer, que yo es verdad que leo muchísimo todo el rato. Y para mí esa es mi parcela, pero que, joder, que está muy bien oxigenar el cuerpo, que es que, Sí. o sea, lo digo con envidia, que me encantaría realizar ese hábito que por ejemplo tú tienes de toda tu vida también. Ajá. Y cuando os escucho así, digo, venga, mañana lo intento, pero no va a pasar. O sea, quizás en la crisis de los 50. Voy a Esperemos seguir leyendo entonces. este libro Voy a seguir de esta leyendo. autora que no me acuerdo Eso y que no sé es. cómo se Creo llama. que no has dicho el nombre al final. Ah, vale, No lo lo voy has a dicho. decir, vale, que lo Te he apunté. preguntado lo del ebook porque a mí me pasa mucho porque, claro, por comodidad leo el libro electrónico y, claro, el libro No lo ves porque no lo electrónico no veo tienes. el título, entonces devoro el libro y es como, ¿y cómo se titulaba este Esta libro? señora se llama Helen Hanf. Ajá. Y el libro es el 84. Venga, dilo tú, que es mejor. Que Es que no veo, que es tío. una calle.
es una calle de Se Londres. resisten las progresivas, pero Sí, 84 la realidad se Charing- impone, ¿eh? Es el Charing Cross Road. No, Lo dice pero, con no, su es que no acento tenéis, filólogo. en realidad no tenéis ni idea. Estas son para lejos, entonces yo de cerca veo bien, pero no veo bien de lejos. Entonces, No ves bien, es dentro porque de se poco tampoco compensa. verás bien de cerca. Pero vamos a ver, si tengo yo, con mi edad, ya tengo de esto de la vista cansada, colega, tú ya, bueno, vamos a dejarlo. Bueno. Esto es así. pues... No lo acepta, no No lo lo acepta. acepta, no acepta. Mira, ¿Ves? con, Entonces, con su fular y todo para disimular Disimular las arrugas y del tal. cuello. Después de todo esto se ve una realidad que pasa siempre y es que vivimos siempre en lucha y nos cuesta aceptar hasta cosas como esa, ¿no? Ya. No veo de cerca, nos cuesta. Y hemos Sí, estado sí, sí. hablando durante una hora y nosotros nos dedicamos profesionalmente a decirle a la gente que acepten que cosas. acepten cosas. Ya. Sí, pero a Y, veces, claro, en casa acep- herrero. y cuchillo de aceptar, palo. ¿no? No, Y es que pero- al final es, Sí. tú te rebelas, ¿no? Te rebelas, quiero ver bien, yo Sí, he sí, visto sí. bien hasta antes de ayer, porque ahora veo Exacto. mal. Entonces, La al pérdida final, es como, ve- salir de ese terreno de la lucha, yo creo que es uno de los mensajes que más has dicho hoy desde tu honestidad y desde tu tranquilidad más absoluta, que es lo que me encanta que lo digas así, todo lo que dices, pero ¿desde dónde lo dices? A mí Bien, muchas gracias. me maravilla, honestamente. Pues a mí también. Y Sí. me alegro muchísimo de que hayas estado aquí con nosotros. Ha No sé sido si un quieres placer. preguntar algo más. No, porque he cerrado de puta madre. Y no voy a reventarlo yo. Y me vas a Dale, reventar. dale. Pues por una vez que cierras tú, no pasa nada. No voy a decir nada más que gracias de corazón, Sí, de que has sido corazón. generosísimo y en lo que has dicho más. Ayuda un montón tu mensaje y no Muchísimas puedo estar más gracias a contenta. vosotros y enhorabuena por un programa tan bonito, por un podcast tan bonito, aunque tengáis gentuza aquí. Como la que está al detrás. mando. Mil gracias, Octavi. Gracias Gracias, de Octavi. corazón. Muchas gracias. Gracias.